Señor me la dio bajo el tema, se necesita escuchar tu voz. Repite conmigo, pero tú vas a decir, se necesita escuchar mi voz. Se necesita escuchar tu voz. Y cuando digo tu voz, no le estoy diciendo al Señor, siempre necesitamos escuchar la voz de Dios, pero esta vez yo me voy a dirigir a la iglesia. Se necesita escuchar la voz de la iglesia. Yo quisiera que vayamos a Mateo 9, o si ustedes desean yo puedo leerlo. Mateo 9, 35. Dice Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Hermanos, uno de los temas más difíciles, por no decir una de las situaciones que consideramos problema del creyente, es cuando nosotros nos encontramos atravesando un desierto, cuando nos encontramos atravesando una prueba, cuando nosotros nos encontramos librando alguna batalla. Es un lugar donde nosotros no quisiéramos estar. La carne quisiera que el Señor nos diera la victoria cuando se la pidamos y cómo se la pidamos, y ya, sin proceso. Y habláramos de la victoria del Señor sin pasar ningún tipo de proceso. Es lo que la carne quiere. Pero esos deseos de la carne van contrario a los propósitos que el Señor tiene con cada uno. Y cada vez que nosotros atravesamos un desierto, que libramos una batalla, que pasamos una prueba, el Señor hace maravillas en nosotros. Pero mientras estamos ahí en el desierto, es muy difícil, o la mayoría de veces, nosotros en principio podamos reconocer de una vez que el Señor necesita restaurarnos. ¿Qué pasa en el desierto? El Señor tiene talleres. Yo no me voy a dirigir a un solo taller porque Él tiene desabolladura y pintura. Él tiene albañería. Él va trabajando de acuerdo a la necesidad. Y no es que cada uno pasa por un taller diferente o un taller único. Es que cada uno necesita ser trabajado en diferentes áreas. Y Él va trabajando diferentes áreas de acuerdo a su tiempo perfecto. Dice la palabra, yo voy a ir donde ellos, en Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Tampoco el Señor quería pasar por eso, Él sabía lo que le venía. Sin embargo, Él tuvo la palabra clave. No se haga mi voluntad, yo no quiero pasar por ahí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿qué vino después de Él pasar por ese desierto? Por Él estamos nosotros aquí, por Él pasar por el desierto. Y Él pasando por ese desierto nos demostró a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, que nosotros somos capaces también de pasarlo. Él fue un ejemplo en todas las áreas. Que no podemos venir delante de Dios a decirle, no, Señor, yo no puedo con esto. Porque ya Él lo hizo. Y Él dejó ese precedente. Y Él dijo, yo voy a estar con ustedes. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace el Señor en el desierto? El Señor en el desierto nos transforma. Ese no es el tema, el desierto. Es para que poder llegar a ese punto. Porque el Señor te entrega algo en el desierto a ti. El Señor llena tu boca en el desierto. El Señor te llena de testimonio en el desierto. El Señor hace que tú florezcas cuando el mundo te dice que ahí tú no vas a florecer. Aleluya. Porque en esa tierra árida es que su gloria va a ser vista por nosotros.
Mientras anoche estábamos tocados por el Espíritu Santo, había otro tema en mi corazón para hablar. Él lo cambió todo. Porque me hizo ver en el llanto que la iglesia ha recibido en cada desierto que pasa, ha recibido palabra, ha recibido fortaleza. En ese desierto, esa iglesia, cada uno de los que estamos aquí, hemos librado batallas. Algunos nos encontramos en medio de un desierto, otros se encuentran reiniciando el desierto, que hay muchos que no salen del desierto. Porque al Señor no se le pasa ni con 75 ni con 80. Si tú no le sacas 100, Él te vuelve a reiniciar otra vez de nuevo. Y hasta que tú no le saques 100, Él no te saca del desierto, porque Él tiene un propósito especial contigo. Y en vez de nosotros pararnos y decirnos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué es esto? Entonces, cuando pasamos por ahí, Él llena nuestra boca. Cuando nosotros pasamos por situaciones, la mayoría de los que están aquí conocen el proceso por el cual el Señor pasó mi matrimonio. En su mayoría. Fue algo muy difícil. Se lloró lágrimas de sangre. Y yo no entendía en mi inmadurez qué era lo que Él quería trabajar, pero no solo en mí, sino también en Él. Y en medio de esa situación el Señor fue llenando mi boca de palabra. Y en medio de ese desierto Él me enseñó a clamar, porque yo no clamaba a Dios. Y me tuvo que pasar por ahí para decirme que nadie ocupa su lugar. Y me tuvo que pasar por ahí para enseñarme que solo debo y tengo que depender de Dios. Pero yo no lo entendía. Hoy yo digo, bendito desierto, gracias. Hoy digo, Señor, gracias porque me has entregado un diamante. Gracias, Señor, porque si tú no hubieses estado conmigo, si no hubiese sido tuyo ese llamamiento al desierto, hoy yo no estuviera aquí delante. Entonces a veces le pedimos, Señor, sácame de aquí, Padre. Señor, dame ese empleo. Señor, transforma a mi esposo. Pero es necesario pasar por ahí. Es necesario que podamos identificar esas áreas donde, porque a veces nosotros le entregamos secciones en nuestra vida. No vamos, o sea, Señor, yo te entrego mi carácter, yo te puedo entregar mi tiempo, pero Señor, mira, yo tengo esta situación en el amor y esa la quiero manejar yo. El Señor coge la casa completa o no la coge. Entonces el Señor en ese proceso me llenó la boca. ¿De qué? De testimonio. Entonces la iglesia necesita abrir su voz, abrir su boca, alzar la voz de eso que Dios te entregó en el desierto. Hay mucha gente que necesita ser levantada, como predicaba el pastor Egal hace par de domingos. Es que tenemos paralíticos al lado y no lo podemos identificar porque estamos en otra cosa, iglesia. Fuimos llamados nosotros a predicar todos. Fuimos llamados a abrir nuestra boca. Fuimos llamados o fuimos sanados para sanar. Fuimos transformados para transformar. Fuimos salvos. El Señor nos llamó a ser salvos y nosotros no podemos salvar a nadie, pero sí podemos ser un instrumento de salvación. Entonces, en este tiempo tan difícil, iglesia, abre la boca. Alza tu voz, acuérdate de lo que Dios hizo en ti y habla. Tú no sabes el proceso que está pasando esa persona que está a tu lado, que necesita escuchar tu voz. La iglesia necesita levantar la voz, porque hay necesidad. El Señor me quebrantaba. Hay mucha necesidad, iglesia. Y si abrieras la boca, hubiera más personas restauradas. Y si abrieras la boca, le arrebatáramos al enemigo uno. Y cada día tenemos que levantarnos y decirle, Señor, uno más para tu reino hoy. Porque para eso fuimos llamados.
Nos gusta que las prédicas sean de recibir, de que el Señor me va a dar. Pero ¿y tú, iglesia? Esa encomienda que tienes, ese trabajo que tienes que hacer. Yo fui levantada, yo estaba dormida. Y fui levantada porque una mujer se dejó usar por el Espíritu. Porque una mujer dijo, yo voy. Porque una mujer le dijo al Señor, yo hago conforme tú me llames. Y a medida que esa persona abre la boca, así mismo se renueva mi fe. ¿Y tú qué has hecho con lo que el Señor te ha entregado en el desierto? Los procesos, el estar sin empleo, hemos pasado todo por ahí. La despensa vacía, yo conozco ese proceso. Mi matrimonio en cenizas, de eso yo puedo hablar. Y yo me gozo enormemente cuando viene una persona y me dice, mira, yo estoy pasando por tal cosa, mi esposo yo le digo, mira, siéntate que yo tengo que hablarte. Ven que tengo mucho que decirte, porque yo no puedo decir que todos los procesos de los matrimonios el Señor lo va a restaurar devolviéndote el hogar, pero te va a restaurar a ti, te va a sanar a ti. Y si no te conviene y tú tienes un propósito, el Señor se lo lleva. Pero si yo me quedo callada con eso que he recibido en el desierto, iglesia, hay necesidad. Un domingo, no recuerdo qué domingo fue, el pastor me dijo que me parara y que orara por alguien y que le pusiera la mano en el corazón. Y el Señor, mientras yo oraba, me dijo, yo también morí por ella. A veces creemos que lo que estamos aquí, que nada más el Señor murió por nosotros. No es así. El Señor murió por esa gente que está llena de necesidad y afuera. El Señor murió por tu compañero de trabajo, por tu vecino de al lado. El Señor murió por el que está recogiendo la basura. El Señor murió porque recoge botella. El Señor murió por el delivery del colmado. El Señor murió por cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, tienes que levantar la voz. Iglesia, tienes que levantar la voz. Hace un tiempo en el trabajo que yo estaba, yo tenía que visitar las cárceles todos los viernes. Y yo salía desgastada. Yo le decía a mi esposo, yo quiero dejar de hacer este trabajo porque es que tú llegas a ese lugar y hiede a pecado. Ese lugar hiede a inmundicia. Ese lugar hiede a todo lo que usted se puede imaginar. Hay tantos hombres y mujeres perdidos. Hay tantos hombres y mujeres que están cuestionando al Señor. Hay tanta gente esperando que tú abras la boca, aleluya. Tanta gente esperando una sola palabra que salga de tu boca. Y tú no sabes quién te mira. Y tú no sabes quién te está escuchando. En mi casa yo acostumbrada, antes de salir embarazada de Nayara, a abrir los sábados, en mi casa se escuchaba alabanza con ese radio. Y un tiempo, en ese tiempo que yo duré en ese proceso de aceptación, no se alababa. El radio ya no se prendía, mi voz ya no se escuchaba. Y baja una vecina de la tercera y me dice, vecina, ¿y qué le pasa? Y yo me quedo mirándole y le digo, ¿y de qué? Me dice, es que su adoración ya no se escucha. Gloria a Dios. Y me dijo, yo quiero que usted sepa que cuando usted abre la boca con esa alabanza, el edificio se llena de la presencia de Dios. Y yo no podía creer lo que ella me estaba diciendo, porque era algo que lo hacíamos en la casa sin saber quién estaba pendiente de eso. Y me dijo, vecina, por favor, no deje de hacerlo. Porque cuando ese radio se prende en alabanza y ustedes comienzan a cantar, el edificio se llena de la presencia del Señor. Me dice, vecina, yo me doy cuenta cuando usted se levanta a orar a las 3 de la mañana. Gloria a Dios. Es porque hay necesidad del Señor.
Es porque hay necesidad de Dios. Y entonces estamos dormidos. Vinimos martes y domingos, alabamos y nos vamos con eso que hemos recibido. Y le pasamos por el frente a muchísima gente, sin saber si esa persona que me pasó por el lado y que el Señor me puso en el camino para que yo le diera una palabra, va de camino a quitarse la vida por X situación. Hermanos, niños, yo no sé si lo han escuchado, hay niños que se están quitando la vida. Porque el enemigo se siente en sus aguas, porque hay una iglesia dormida. El enemigo está en sus aguas allá afuera porque hay una iglesia dormida. Hay una iglesia que se queda con lo que Dios le da. Hay una iglesia que fue comprada con el precio de sangre. Y esa iglesia se encuentra dormida. Hay una mujer ahora que se está vistiendo para salir a vender su cuerpo y hay una iglesia dormida. Hay un hombre que hoy se viste para ir a atracar en la calle, pero hay una iglesia dormida. Hay un enfermo que se está muriendo en un hospital y hay una iglesia dormida. Yo no te estoy diciendo que salgas a los hospitales, que te metas a la cárcel, no. Como predicaba el pastor Ega, tu paralítico está al lado. Y yo me preguntaba, yo le decía, Señor, si yo siento esto, yo que no soy digna. Imagínese usted cómo se encuentra el corazón del Señor. Porque Él vino, hizo el sacrificio, fue crucificado, fue colgado en una cruz sin merecerlo por mí, por ti y por aquellos que están allí. Y a quien le entregó la encomienda, no lo están haciendo. Y yo me imagino en ese texto que dice que Él llegó y veía la multitud. Veía esa multitud como ovejas sin pastor. Yo me imagino al Señor mirando a esa multitud y decía, wow, la mies es mucha. ¿Y cuántos obreros yo tengo dispuesto a trabajar? Iglesia, esto es un tiempo donde Dios llama a reflexión. Yo no tenía planificado hablar nada de esto. Pero todo lo que le estoy diciendo lo escribía porque yo sentía que lo ponía línea por línea en mi corazón. Iglesia, aún el hermano que está aquí sentado a tu lado tiene una necesidad de una palabra. Hay personas que ríen, como una amiga que me decía, la vida es bella, Emily, el Señor está con nosotros, el Señor te va a entregar, no te aturbes, me decía. Y luego me manda un mensaje y me dijo, es mentira todo lo que te estoy diciendo, yo vivo una vida vacía. Es mentira lo que yo te digo cuando la vida es bella, porque mi vida es vacía, porque mi vida es desgraciada, decía ella. Entonces el enemigo quiere cerrar nuestra boca porque es un instrumento del Señor. Me veía en el baño con la mascarilla puesta y yo dije, el enemigo quiere cerrar nuestra boca. Hoy tenemos que taparnos la boca, pero la voz sale a través de esa mascarilla. La voz sale a través de la mascarilla. Y no es que tú tienes que buscar una persona y comenzar a caerle arriba y a caerle arriba, pero tienes que hacer el trabajo. Tienes que dar de lo que recibiste. Ojalá yo que el Señor me ponga todos los días una persona en mi camino a quien yo darle ese testimonio de lo que Él hizo. A yo enseñarle esa marca que me quedó en el desierto. Y decirle, mira, me quedó una marca. Pero esa marca no quiere decir que yo todavía estoy en sufrimiento, no. Esa marca me acuerda de lo que el Señor hizo en mí. Esa marca, cuando yo la veo, le glorifico y le digo, Señor, gracias.
No es fácil el desierto, ¿eh? En el desierto tú te desanimas. A veces hasta te pregunta dónde está Él. Él solo nos pide creer. Él solo te pide creer en lo que ya Él dijo. Nosotros, todos los que estamos aquí, entiendo que hemos leído Génesis. Y yo comencé a leerlo el otro día y vi cosas. Yo me puse a leerlo en esa parte donde dice, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué fue? Y dijo Dios, se aparten las aguas, la luz, que se aparten las tinieblas de la luz. Y fue. Solo Él lo dijo. Y dijo Dios, dice Génesis. Y dijo Dios, y por su palabra fue todo hecho. Y esa palabra la pone el Señor en tu boca. Esa palabra la pone el Señor en tu boca. Hay gente que puede tener dinero, hay gente que puede tener posición. Esa gente necesitan palabra. Esa gente, cuando tú estás dispuesto a hablar, te habla y te dice, ven, ora por mí. No dejes de orar por mí. Porque hay gente que no tiene fe ni cree en Dios. Pero ¿saben qué? Que ellos tienen fe en que tú tienes fe. La fe de ellos está en que tú tienes fe. Y te dicen, ven, ora por mí, ven, mira, tengo esta situación, ven. Y tú lo ves con su vida desordenada. Pero te agrada el que en algún momento ellos reconocen que al Dios que tú les sirves es real. Y llegará un momento en que tendrán que confesarlo con su boca. Y llegará el momento que tendrán que reconocer que al Dios que tú le adoras es real. Pero ¿cómo saben ellos eso si estás en silencio? Si no conocen lo que Dios hizo contigo. Si no conocen la obra tan maravillosa que Dios hizo contigo. A mí me place hablar del tiempo que tuve sin trabajo. A mí me place hablar de ese tiempo donde me señalaban. Y yo en medio del clamor decía, Señor, oye lo que dicen. Yo le decía, Señor, oye lo que dicen. Ese fue el momento en que me enseñó a clamarle a Él. Ese fue el momento en que me enseñó a depender de Dios. Iglesia, tienes que despertar. Iglesia, tienes que hablar. Yo casi no veo noticias, yo se lo confieso. Porque cuando me siento a ver noticias, siento que me enfermo. Porque comienzo a recibir, uno se carga de todo eso que ve, se va cargando, pero es inevitable que lleguen a ti. Y a veces hasta bueno que lleguen a ti. Porque cuando llegan tú te das cuenta que hay gran necesidad. Que hay gente que se quita la vida. Y tú pero lo tienen todo. O todo lo que ellos piensan que tienen todo. Y la iglesia está callada. Y la iglesia está dormida. Porque la iglesia está en sus propios planes. Porque la iglesia viene un domingo. La iglesia hay que incitarla para que alabe en medio de un culto. A la iglesia hay que hablarle constantemente. Y tú recibes todo eso y te lo guardas. Y sales por ahí, llega a tu casa y va a tu trabajo y hace lo que tiene que hacer y vuelve para la iglesia y recibe y vuelve y te lo guarda y vuelve, te va a tu casa y hace tu día a día. Y el que tiene necesidad esperando una sola palabra de tu boca. Yo no sabía cómo yo iba a poder transmitir eso que Él había puesto en mi corazón. Porque era tanto el quebranto
que yo dije, si soy yo me imagino cómo estás tú. ¿Cuál es la iglesia que quiere el Señor? ¿Tú te has preguntado si estás haciendo el trabajo del Señor o el que el Señor te encomendó? Miren, hermanos, para yo estar aquí en esta noche, el yo pararme aquí en esta noche, yo le decía al pastor, yo sé que todo tiene un precio y esto se paga, porque al enemigo no le gusta. La persona que están aquí saben que mi familia y yo hemos pasado por diferentes congregaciones. Y yo no le pude explicar qué pasó. Nos salimos debajo de una sombrilla que no era el lugar donde Dios nos quería. Cuando salimos de ese lugar hace un tiempo, hace ya muchísimo tiempo, yo comencé a sentirme culpable porque ya yo estaba acostumbrada a eso. En ese lugar yo aprendí a lo que debo y no debo hacer. No debo ponerme pantalones, no debo sacarme las cejas, no debo derrizarme, no debo cortarme el pelo. Y yo caminaba en eso, en que lo que no debo y no debo. Pero yo no sabía que había algo sobrenatural. Yo nunca supe en ese lugar que yo podía ir a la presencia del Señor sin tantos requisitos. Y yo me ponía la falda y yo no me sacaba las cejas y yo trataba de no cortarme el pelo. Y yo estaba bien porque hacía todo eso. Mas yo no sabía que yo podía venir cuando quisiera y como quisiera a la presencia del Señor. Y hay gente que está llena de eso, igual que yo, que estaba llena de eso. Y salgo de ahí a otro lugar y le digo, Gregory, dice la palabra de Dios que huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo un momento me sentía así, que yo no podía dormir. Y lloraba porque era algo tan grande aquí que yo decía, Gregory, es que yo necesito más. Y me regalaban un libro por aquí y que nadie me estaba hablando de que yo necesitaba más. A mí nadie me estaba diciendo, pero el Espíritu Santo me inquietaba de una manera que yo digo, mira, aunque digan lo que digan, yo voy a salir de ese lugar, porque todavía no es ahí donde Dios me quiere. Pero si yo hubiese encontrado una voz, que yo sé que han pasado muchísimo por esa situación, quizá no duró tanto tiempo varada donde estaba. Y me desanimé y dejé de ir a la iglesia. Pero yo no encontré esa voz. Y yo le decía a Grego, yo necesito hablar con alguien que me pueda entender. Porque que si voy y hablo con la persona incorrecta, la que no ha pasado por el proceso, la que no sabe lo que se siente cuando el Espíritu Santo se te quiere salir del pecho, me van a mal aconsejar. Y yo no encontré la voz. Y pasó el tiempo hasta que uno se levantó y decidió hablarme, porque decidió abrir su boca. Entonces, ¿cuántas personas que pueden dar están sentadas porque no encuentran una palabra que lo levante? Porque la iglesia está callada, está dormida. Y hoy yo le digo, Señor, gracias, porque a cada vez que yo me movía, el Señor me transformaba algo. Me decía, todavía no es aquí, todavía no es aquí. Y no iba a volver atrás, porque ya conocía lo sobrenatural. Es que después que tú conoces lo sobrenatural, es que yo no me imagino volver atrás otra vez. Es que me hablaban de que el velo se había rasgado, pero yo no había entrado a ese lugar todavía. Y yo estoy feliz. Yo estoy feliz de haber encontrado la oportunidad de que alguien se levantara y me dijera, hay más. Hay más, el Señor es más. El Señor es más que tú estar parada con una falda sin prendas. El Señor es más. Y es tanto así que el enemigo nos tenía tan esclavo que aún en este tiempo todavía la iglesia habla de falda o pantalón.
Todavía en este tiempo donde hay tanta necesidad, se abren debates de ese tema. Iglesia, cuestiónate y pregúntate, ¿esta es la iglesia que el Señor quiere? ¿Estoy haciendo yo como el Señor quiere que haga? Yo quisiera que ustedes pudieran sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Al Señor le duele cuando alguien muere sin haberlo aceptado. Al Señor le duele cuando hay personas en necesidad que piensan tantas cosas, que el enemigo le entra a su mente y hacen tanto daño, y es por falta del Señor. Al Señor le duele cuando ve una familia, una mujer siendo maltratada. Cuando hay un niño siendo maltratado, al Señor le duele cuando hay una persona que se viste y que sus pies van a hacer el mal y que planifican el mal. Iglesia, tienes que levantar tu voz, iglesia, donde quiera que estés, porque todo lo que estamos aquí fuimos transformados y lavados por la sangre de Cristo. Porque todo lo que estamos aquí fuimos llamados y tocados por el Espíritu Santo. Ninguno de los que están aquí están llamados a venir a sentarse en una silla. Porque la mies es mucha y se necesitan los obreros trabajando. Y esto no es cosa del ministerio, del pastor, del copastor, del que danza, del que canta. Esto es una responsabilidad de todos. Iglesia, el Señor necesita que despiertes. Iglesia, despierta y abre tu boca, que hay gran necesidad. Iglesia, levanta tu voz, que hay gran necesidad. Iglesia, levanta tu voz, que hay gran necesidad. Tú ves como una persona simplemente le quita la vida a la otra por un roce de un vehículo, por un parqueo, por disparate. Pero es que tienen problemas, están cargados. Porque hoy tú vienes aquí, tú dejas tu carga aquí en la mano del Señor y estás confiado en que Dios hará, pero ellos no tienen donde soltar su carga y andan con esa carga ahí, y cuando el enemigo le da la oportunidad de fracasar, entonces ellos no miran atrás y lo hacen porque están cargados. Hay que interceder por esas vidas, hay que pararse en pie de guerra a pedirle al Señor que tenga misericordia de esas vidas, y hay que quitárselas al enemigo y levantarse todos los días diciéndole: Señor, hoy quiero uno para ti, solo uno para ti el día de hoy.